En el ámbito de la medicina veterinaria, la etología clínica viene en crecimiento en los últimos años. Empieza a sonar cada vez más familiar escuchar hablar de esto en diversos espacios. Uno de los grandes sitios de magnificación y congregación de personas con estos intereses son las redes sociales. Por esto es que su gran expansión nos obliga a mantenernos actualizados acerca de ellas. Etimológicamente, etología significa el estudio del comportamiento de todo animal en el medio natural donde vive. En nuestra profesión, esto interesa especialmente en el comportamiento resulta molesto, peligroso o incluso patológico. Sin embargo, este tipo de consultas no son una práctica rutinaria, y esto se refleja en la opinión de los profesionales que dicen que la mayoría de las consultas en etología son cuando los casos ya se vuelven incontrolables o cuando ya es imposible ignorarlos. Tenemos que tener en cuenta que cada etapa en la vida del animal tiene sus objetivos en el desarrollo etiológico, como son prenatal, neonatal, transicional, de socialización, juvenil, adulto y geriátrico. ¿No sería evidente que cada etapa tiene necesidades y desafíos particulares que hay que considerar? Porter es un canino Dachshund de 6 años que asistió a varios profesionales en un largo proceso en búsqueda de una solución a problemas etológicos. Les contamos un poco sobre su motivo de consulta, expresado en primera persona por su tutora Milagros. Mi nombre es Milagros Matos Castañeda, soy la tutora de Porter. Notábamos desde siempre que él tenía muchos problemas de conducta relacionados a la ansiedad y en el último tiempo comenzó a hacer pis y caca en lugares donde no debía, donde él no hacía, incluso teniendo acceso al patio, que es donde él hacía sus necesidades. Los principales síntomas que notábamos siempre es destrucción de cosas, mantas, en su momento también cosas con madera, papeles y momentos donde veíamos que comenzaba a correr, saltar de un lado al otro y no se quedaba quieto más que nada. Porter tiene su médica clínica hace varios años, la doctora Celeste Wanciroli, quien desde el inicio empezó a detectar estos problemas y comenzó a considerarlos en un tratamiento integral, en conjunto con el resto del cuadro clínico. Ella nos comenta esto. Bueno, Porter comenzó hace 6 años conmigo como paciente y en la primera consulta ya fue por trastornos de ansiedad. Los dueños venían muy preocupados porque mordía todo, tenían muchos problemas en romper todo lo que había en la casa. Entonces yo comienzo a ver la parte conductual de él y a su vez lo empiezo a medicar con el OM. Más que nada las patologías que hacía referencia a él cuando venían a patologías de piel, si bien la raza ya es propensa a tener alopecia en patrón, etc., él tuvo problemas de fluvio, pérdidas de pelos por estrés, muchos problemas que estaban asociados a la piel con el problema de la ansiedad. Últimamente, problemas de salud de la familia han hecho que él caiga en una depresión muy profunda, el perro, con control 24/7 del dueño, y ese control lo hacía ya no comer, estuvo adelgazando con pérdida de pelo. Lo que quería hacer era indicarle la fluoxetina junto con una droga que lo que hacía era aumentar el apetito. Esto se dio que comenzaron con el tratamiento Sol, de manera de tener un seguimiento conjunto interdisciplinario. Yo creo que es lo más importante, ir siguiendo la parte clínica junto con la parte comportamental. Con este panorama, la doctora Sol Cao, especialista en etología canina, se suma al equipo de la configuración a un abordaje interprofesional que incluye 2 factores adicionales. Por un lado, el asesoramiento de la etología clínica personalizada a su caso. Por otro lado, la asistencia de una educadora canina que visita su domicilio para el entrenamiento de su propio entorno. A continuación, la escuchamos. Porter llegó a mi consulta a través de su médica clínica
Fue diagnosticado con un trastorno de ansiedad generalizada, dentro de lo cual tuvimos en cuenta diferentes aspectos. Por un lado, aspectos de la vida temprana del paciente. Es un perrito que hasta los 7 meses de edad vivió en otra casa donde sufrió maltratos físicos. Desconocemos su socialización, si tuvo mucha o poca interacción, digamos, con el mundo exterior o a qué tipo de estímulos estuvo expuesto. En cuanto a las consideraciones de hoy en día, el ambiente en el que él está, si bien está en una familia donde no sufre este tipo de malos tratos, sí tiene una dinámica de traslados en los que se va desde un departamento a una casa, porque tiene como una tenencia compartida entre tutores, digamos. Sumado a eso, al lado de la casa comenzó una construcción hace unos meses y también a raíz de ese, Porter dejó de ir a hacer sus necesidades al patio. Entonces comenzó con un problema de eliminación inadecuada o inaceptable. A raíz de este diagnóstico entonces de trastorno de ansiedad generalizada, indicamos un tratamiento multimodal, el cual incluye medicación farmacológica, está tomando fluoxetina. Tenemos modificaciones ambientales donde recomendamos que se incluyan estímulos cognitivos o enriquecimiento ambiental, sumado a actividades que fomenten la utilización del patio para que él vuelva a salir a utilizar ese espacio de la casa que quedó como olvidado. Se eviten los castigos o confrontaciones, sino más bien la conducta de redirigir, algunas que sí sean aceptables. Y las clases de modificación conductual que las están haciendo con una educadora canina, quien trabaja en mi equipo también, para poder volverle a enseñar a Porter dónde hacer sus necesidades en principio, que fue dentro de un orden de prioridades lo primero. En el estudio del caso de Porter y de la revisión bibliográfica de distintas fuentes, nos enseña que el abordaje de este tipo de consultas deben considerarse como un manejo multidisciplinario entre profesionales. Consideramos que es muy importante y una prioridad en la agenda de la medicina veterinaria ir definiendo rutas sólidas que nos permitan dar una respuesta integral y eficiente de la forma más célere posible al tratamiento de estos casos, que involucran al bienestar no solo del animal, sino de toda su familia. Creo que como médicos veterinarios es importante que podamos trabajar en equipo. Casos como el de Porter nos demuestra que el trabajo entre un clínico general, un etólogo o etólogo clínico y un educador canino pueden dar excelentes resultados. Es importante que la etología sea tenida en cuenta a la hora de la práctica diaria de la clínica general porque hay muchos problemas que pasan desapercibidos por meses e incluso años. Lo ideal, en un mundo ideal que siempre recomiendo o me gustaría es que se empiecen a hacer más consultas preventivas, es decir, a la hora de adoptar o de incorporar un miembro animal a la familia, hacer una consulta preventiva del comportamiento animal para saber qué podemos esperar y qué no, o cómo enseñarle esas cosas que nos gustaría que hicieran para que se adapten a nuestra familia sin caer en los castigos, que puede ser lo más común. Porter es... ¿Por qué te reí, Karina? Para que me... No, para que no me acuerdo hasta dónde dije bien, espera. ¿Querés ver hasta dónde te gusta ir? ¿Por qué vas tan lento? De... Puta que te parió, Karina. ¿Por qué te empezás a reír, boluda? Sol Caos, especialista en etología. Una vez más, vamos.